Nino, 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 Nino. Oh, ¿qué pasó, gente? ¿Cómo va eso? Aquí estamos otra vez en FinFanFunDex y me da que tengo algo en el ojo porque estoy brillando. No, no tengo nada en el ojo. Ah, perfecto. Y vamos a hacer un análisis de los dos nuevos starters que van a salir en Star Wars el mes que viene, refiriéndome a noviembre de 2024. Así que empezamos con ello. Y es nada más ni nada menos que el General Grievous. Sí, un droide. Es una 4.8 que se despliega con 6 recursos y le haces la acción y le das a un droide sentinela. Fíjate tú, es incluso mejor que el Chewbacca, que el Chewbacca es casteas uno de 3 o menos y le das sentinela. No, aquí le das sentinela a todo lo que tú quieras siempre y cuando sea droide. Y luego vemos en la otra parte, es una 4.8, o sea que está potentísimo. Y cuando ataques le das +1 +0 a un droide y encima sentinela. De locos. Y por otro lado tenemos la base verde, que ya en el siguiente análisis que hacemos de Ahsoka, curiosamente han sacado 2 mazos con 2 bases verdes. En plan, ¿por qué? ¿Por qué no hay diferenciación aquí? Es como la expansión anterior, que sacaron los 2 con bases azules. No es como la primera que salió con astucia y el otro, el de Darth Vader, con comando. Así que empezamos a analizar las cartas desde lo más bajo hasta lo más alto. Y aquí empezamos con los costes 0, 1 y 2, que lo hemos separado de esta manera para que sea más rápido y sencillo como el juego de la boca. Tenemos esta carta que cuando sea derrotada creas un droide. El Tactical, esto es un reprint, +2/+2 a una unidad tuya. Esta carta también que dice que cuando ataques puedes agotar una unidad droide o el General Grievous y le das +2/+0 a esta carta, que incluso la puedes hacerlo como líder, o sea, está de locos. Así, un coste 1, atacas y se vuelve una 3/2, ni tan mal. Esto se lo metes es como si es una mejora que se lo metes a uno de los tuyos y cuando sea derrotado sacas un droide. Esto es en plan, ¿cómo te puedo decir? Un coste 0 que la verdad que está interesante, porque hay otro que dice que paga 0, agota una unidad enemiga a menos que pague 2, y por lo menos este es, agotas una unidad tuya, como tienes un montón de fichas, le agotas la unidad del oponente. Esto, otro reprint, es la tu mano. Esta carta, que está así de lejos, pero ahora está de cerca, dice que elige un oponente. Él puede descartar una carta random. Si no lo hace, te creas 2 tokens, así que ni tan mal. Una 1-2 de sabotaje. O un crea tokens. Esta sí que es buena. Y encima es común. O sea, dice: cada jugador elige una unidad que controla. Derrota esas unidades. Imagínate que tú tienes tus bichitos y él tiene una unidad tocha. ¡Pum! Túpete eso. Tenemos el Manufacturing. Roba 2 cartas. Y si no controlas tokens, pues pones 2 cartas de tu mano en el botón. Fíjate tú. Está de locos esto. El senador independiente, podría decir alguna alusión a política, pero no voy a entrar en eso. Una 0-4, pagas 2 y agotas una unidad de coste 4 o menos de poder. Así que fíjate tú. Este está curioso, aunque yo quitaría por otra cosa. Una 1-1 que cuesta 1 y tiene raid 1, y cuando sea derrotada le das +2/+2 a un trooper. El Pogle, cuando juegas otra unidad, puedes agotar esta y te creas otro token.
Vamos, que este mazo va a ser tokens y tokens y tokens, solo de droides. Un centinela de chill. Un coleguita que dice, este es de separatista, fíjate tú. Siempre que controles otro separatista, este tiene raid 2, o sea, que se convierte en una 4-3. De loco. Ahora vamos con los costes 3 y 4. Tenemos esta navecita que dice acción, o sea, usas la acción y dice, atacas con un droide, y luego después atacas con otro droide. Y encima después puedes atacar con esto tranquilamente. Esto es como la Leia, de toda la Leia. La Leia que está en el canal. Esta carta está de loco, es buenísima. Tenemos el Subyugating, Ambush. Cuando entra en juego, si tienes la iniciativa, te creas tokens. Esto para crearte tokens y encima los creas preparados, o sea que está de locos. El coso este, que si se lo metes al general Grievous le cuesta 2 menos, o sea te cuesta 2. Tiene formidable y +3/+3. Vamos, está loquísimo. El friki este que dice que cuando con esta unidad sea atacada, creas un token. El Super Battle Droid, una 4-3 simple, a secas. Mira, un coste 3 que dice que cuando entra en juego y cuando sea derrotado, te creas un token. Buah, esto está puro token. Y ahora vamos con los costes 5 para arriba. Tenemos esta carta que tiene sacrificio 1. Cuando sea jugada, regresa 3 unidades que han sido derrotadas desde tu cementerio a la mano. O sea que esto lo puedes sacar por coste 5 tranquilamente. Un 5, 5-5. Esto está curioso. Este mazo juega con esa mecánica extraña de sacrificar. Es como en Magic la de devorar. Pero está bien porque los dos mazos, ya veréis en la segunda parte, que están bien diferenciados. Parecen lo mismo, pero no parecen. Tenemos el separatista super tanque Exploit 3, o sea que lo puedes castear por coste 3 y es una 8-8. Buah, esto está de loco. El Tactical este, sacrificio 2, o sea lo puedes castear por coste 1 básicamente, y cuando juegues otra unidad separatista puedes agotar otra unidad con el mismo coste de lo que hayas jugado, o menor incluso. El Tridroid, sacrificio 2, cuando sea jugada le agotas la unidad de una unidad enemiga de tierra, o sea que lo puedes castear por coste 3. El tanquecito este, por coste 4 lo puedes castear si hace sacrificio 2 y nada más, una 7-6. ¿Qué más puedes pedir? Y esta carta, ¡buah! Esta carta me pone de loco. La mano invisible. Dice que cuando entra en juego creas 4 droides. Y cuando ataques, agotas cualquier número de unidades separatistas. Haces un punto de daño a la base de ese jugador. Tú imagínate que atacas con esto, tienes 15 fichas o 15 separatistas, porque tu mazo es sacar bicharracos por un tubo, 1-1, y le metes de 15 de golpe. Esto es un finisher. La verdad que está de puta madre esta carta. Yo necesito 3 de estos para tupirlos a todos. Tenemos el Kraken. Cuando sea jugada, 2 tokens y al atacar, +1/+1 a cada token que tú controlas. Buah, está de locos esto. Ahora vamos con Ahsoka. Tenemos esta que tiene Coordinate. Coordinate básicamente lo que hace es si tienes 3 o más unidades en juego, o sea, cuenta tanto las del espacio como las de tierra, salta efecto. Lo que haces la acción, atacas con una unidad y le das +1/+0 en ese ataque. La despliegas con 5 y aquí la tenemos. Es una 3-6 que si controlas 3 unidades, pues una 5-6, o sea, está de locos esta carta. Y luego después tenemos la base, como estamos hablando antes, que es verde. No hay nada que decir a esto. Empezamos con los costes bajos. Empezamos. Tenemos esta carta, el Echo. Si tienes Coordinate, es una 4-4. El Republic. Esto es como el teniente de la flota de la expansión 1.
cuando entra en juego, pues ataca con una unidad republicana y le damos 2 más 0 a ese ataque. Y cuesta 2. Este incluso es mejor porque es un 1-4 con coste 2. El otro era un 3-3 con coste 3. O sea que este para mí yo lo considero mejor. Pero hace lo mismo exactamente. Esta carta que dice, haces daño a una unidad igual al número de unidades que tengas tú en la misma arena. Ni tan mal. El Coruscant tiene Coordinate y Ambush. O sea que cuando entra en juego, si tienes las 3 unidades, le da Ambush encima. O sea que ni tan mal. Esto es un reprint para robar cartas. Otro reprint para atacar con 2 unidades, o sea, hacer lo mismo que Leia. El Soldier, un coste 1 que tiene raid 1, o sea, 1, 2, 3, básicamente. El Anakin Interceptor, si tu base tiene 15 o más de daño, este se vuelve una 4-3. Por coste 2, ni tan mal. El clon Coordinate, una 3-3. El coleguita tiene Formidable y 1, 2, 3, o sea, nada del otro mundo. Incluso la quitaría. Esta hace 2 puntos de unidad y puedes hacer un punto de daño a otra unidad en la misma arena, o sea que ni tan mal. El coleguita 1, 2, 3, siempre y cuando tengas 3 unidades en juego. Una 3-2 simple. Esta está interesante. Dice que cuando sea jugada, si se lo metes a Ahsoka, atacas con esa unidad. O sea que está bien. A mí me gusta esto, porque ya directamente ya se volvería una, si tienes las 3 unidades, una 7 de fuerza. O sea que está muy bien, para dar por culo. Ahora vamos con los costes 3 y 4. Tenemos al Yularen de joven. Te curas 1 y cada otra unidad heroica más 0 más 1. Este está de puta madre. 5 de culo. Y también 5 de culo, ¿sabes? Que este está de puta madre. Es incluso mejor que el otro. Aunque el otro te cura. El coleguita cada token tiene más 1 más 0. Y al atacar creas un clon. Que los clones aquí son 2-2. No es como los droides que son 1-1. El Liberator cuando entra en juego, si controlas otra unidad republicana, te curas 3 de base. Esto es una 3-4 simple del espacio. Más 1 más 1. Dale más 1 más 1 a cada una de tus unidades. Coño, esto está de puta madre. El Heavy. Esto es un tryhard, más bien, debería poner tryhard. Coordinate, Raid 2. O sea que atacaría de 6. Y cuando sea derrotada, hace un punto de daño a cada unidad que esté en tierra. Bueno, incluso eso te afecta a ti, pero como vas contra los clones, si haces una contra clones, vamos, haces un barremesas total. Un reprint, 4 puntos de daño. El comando Coordinate y sabotaje. Una 2-5, o sea, tiene un culo que te caga. Creas 2 clones. Ahora vamos con los costes 5 para arriba. Tenemos el Rex, que cuando entra en juego creas 2 clones. El Commander Cody tiene Formidable y Coordinate. Y si cumples los requisitos, le das más 1 más 1 a todas tus unidades y Formidable. O sea que está de locos. Mira, Anakin Skywalker, antes de convertirse en Darth Vader. Spoiler. Tiene el Coordinate. Al atacar, roba una carta. Simple. Pero coño, un coste 5, 6, 6 y que te haga robar cartas, ni tan mal. Tenemos esta unidad del espacio, que te curas 2 y ya está. El Tranquility, sí está guapa. Pero cuando entra en juego, regresas una unidad republicana del cementerio a mano. Y al atacar, las siguientes 3 unidades republicanas que vayas a castear, te cuesta 1 menos. ¿Esto está de loco? Bueno, gente, este es el análisis que hemos hecho. A mí me han gustado los 2 mazos, sobre todo el General Grievous. Se nota el cariño que le han hecho a este mazo. O sea, a los creadores de este juego les gusta mucho la maldad. El Ahsoka está interesante porque tiene esa cosa de por cada ficha que saques te da un beneficio.
En cambio, el del canal Agribus es sacar fichas, tupirte esas fichas para sacar costes súper tochos por coste bajo. O sea que es una mecánica sencilla y espero que esta nueva expansión traiga por lo menos un... ¿Cómo se puede decir? Aire fresco. Espero que haya gustado este análisis. Suscribiros para más contenido. Dale like si me gusta. Y... ¿Qué? Dale like si me gusta. Sí, dale like si me gusta. Sí. Como, claro, si te gusta a ti. Exacto. Bueno, espero que os haya gustado este análisis. Suscribiros al canal si os ha gustado el contenido. Escribid en la caja de comentarios si tenéis alguna aportación o si queréis quejaros en plan, este formato es una mierda. Lo hacéis. Y nada más eso, gente. Hasta luego, Mari Carmen.